Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Lectura bíblica de Hechos, capítulo 15, versículos del 12 al 29. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré, y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y aguardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas,
los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más con estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por tengan la bondad. Vamos a orar. Y Señor, te agradecemos por esta palabra expuesta. Señor, por Señor, tú quieres que nosotros seamos libres en ti. Te pedimos, Señor, bendigas al pastor con su mensaje y que llegue a nuestros corazones con mucho entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor. Este es el día del Señor en el que nosotros nos juntamos para darle gracias a Dios por todo lo que ha sucedido en la semana, pero también con la advertencia de que el Señor habla a través de su palabra y nos nutre. Para nosotros resulta también desafiante el ir siguiendo la secuencia con la cual Dios va exponiendo su palabra. Gastamos tiempo en oración y buscamos siempre que el Señor nos esté dando la luz necesaria para poder exponer su palabra más que la nuestra. Es cierto que invertimos tiempo en preparar los mensajes, pero a través de lo que Dios hace con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, en un ambiente, yo lo voy a transparentar, a solas. Yo tengo mi oficina y me meto en mi oficina y paso horas buscando las referencias, orando, teniendo entendimiento de lo que dice. Y yo quiero pedir que el Espíritu Santo esta mañana a cada uno nos dé entendimiento. Señor, cuando llegamos a estar frente a tu palabra es el momento más santo, más sagrado, porque sabemos que tu presencia es la que importa, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la claridad suficiente para entender tu palabra que ha sido escrita por siglos y no se ha movido. Señor, allí está y seguirá igual. Ni una letra, ni una coma se cambiará, dice tu declaración, y esto lo hemos vivido a través de los siglos. Bendícenos en esta hora, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que la media maratón no estorbó para que llegaran todos a tiempo. Nosotros tuvimos la sorpresa y tuvimos que dar algunas vueltas. Tenemos acá adelante espacio todavía, hermana Lorena. Y qué bueno y qué grato es recibir a la doctora Sandra Riofrío, que viene directamente del Puyo. Bienvenida, Sandrita. Bienvenida. Qué bueno. Viene trotando. Pero bueno, le dice el güey que ha llegado al destino. Sí, señor. Estamos nosotros enfrentando un desafío que solo Dios sabe por qué coinciden con muchos elementos. Antioquía no era sino Turquía, ciudad devastada en esta semana por un tremendo terremoto. Calculan que ya van más de 20,000 y que se acercan casi a los 30,000 muertos y una gran cantidad de desaparecidos. Cuando preparaba el mensaje digo, Señor, aquí se está hablando de Antioquía, de Siria, que también estuvo involucrada en el terremoto en circunstancias muy graves. Todo el mundo, y literalmente todo el mundo, está muy preocupado por este terremoto que anuncia que los terremotos también están siendo cada vez más fuertes y más temibles. Nosotros tenemos que interceder por los hermanos. Hay familias de misioneros que contra viento y marea han estado predicando el Evangelio en esta tierra en donde nació la iglesia de Jesucristo. Primera iglesia en donde nos llamaron por primera vez cristianos. Y está pasando eso.
Entonces veo que el Señor tiene algunas coincidencias, esto que comienza uno a mirar en el panorama y dice, pero Señor, ¿qué mensaje tienes? Porque el mundo tendrá que reflexionar mucho. Allí nació la primera estructura de la iglesia que estamos estudiando justamente y revisando los domingos. Había pasado el primer concilio de Jerusalén, del cual hablamos el domingo pasado. Tuvieron una gran discusión los apóstoles explicando el tema de la circuncisión, que no lo vamos a repetir, no porque sea doloroso, sino porque ya pasó. Y entonces entendimos que era la señal y el pacto que Dios había hecho con Abraham, que se repetiría con Moisés y que vendría por las generaciones con los judíos. Hasta la presente fecha, este es un hecho legal respetabilísimo para los judíos, el tema de la circuncisión, pero ya lo explicamos el domingo anterior. Habían salido de toda la confrontación los apóstoles, y dice la lectura bíblica de hoy, que toda la multitud cayó, porque fue tal la presentación de los apóstoles y tan evidente todo lo que se decía, que todo el mundo enmudeció, dijo, miren, ahí está clarito, no hay dónde meterse más con este argumento. Pablo y Bernabé aprovecharon para seguir contando las maravillas que Dios había hecho con ellos durante ese tiempo. Noten ustedes que hay un énfasis que no disminuye en ningún momento el afán de hablar de Jesús. Puede ser el juicio, puede ser la revuelta, puede ser la matanza, puede ser lo que sea, y hay que seguir hablando de Jesús. Hoy en día no cambia el momento ni el sitio. La iglesia de Jesucristo, en medio de todo este desastre, de los terremotos, tiene que seguir hablando de Jesús. No nos pueden detener. Esa es la razón de nuestro ser, hablar de Jesús. Los apóstoles contaban esto y, como habíamos dicho, habían dos componentes del auditorio. El uno era el del judío que era sujeto a las leyes, y los gentiles que no eran judíos, que ellos vivían sueltos y tenían cualquier otro tipo de religión, de costumbres. Eran los gentiles, los que no eran judíos. Y a ese auditorio se dirigían los apóstoles. Y entonces, cuando tenían que hablar con los judíos, ellos hacían énfasis en que la ley ya no vale, porque Jesús vino a cumplir con la ley y Él dio su vida para que se terminara todo este tipo de fuerza que se imponía legal sobre todas las personas, porque decían, si no se circuncida y si no se hace judío, no es salvo. Dicen, mentira, aquí es Jesucristo quien ahora permite tener la salvación, eso al pueblo judío. Los gentiles que no tenían toda esa tradición, venían a la cosa nueva y decían, caramba, entender que un judío como Jesús fue a la cruz, dejó su vida allí para que yo sea salvo, también era otro entendimiento, pero los apóstoles tenían que manejar los dos auditorios y tratar de conciliarlos. En esta lectura del día de hoy, tienen que pedir perdón, si se vale la palabra, los apóstoles a la gente, y dicen, miren, sabemos que han venido varios judíos, no en nuestro nombre, ellos por sí solos, a venirles y les han insistido que si no se circuncidan, no son salvos. Ese había sido el problema mayúsculo, y él les está recalcando otra vez, y dice, miren, no es así, para aclarar a la gente que estaba ahí. Después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Aquí llama la atención que comienzan a aparecer otros discípulos. Aquí está Jacobo. Y este no es Santiago el mayor, que también se llamaba Jacobo, es el de Santiago de la Compostela, el patrono de España. No, a ese no se refiere, porque ese ya había sido muerto por Herodes. Entonces ya no estaba. Este Jacobo era el hermano menor de Jesús, que por cierto tampoco creía en Jesús al comienzo, pero luego se rindió al Señor Jesús, sabiendo que era su hermano, y lo reconoció, y ahora es uno de los seguidores, es uno de los que está ahí. Y entonces él aparece en escena y dice, a ver hermanos, dice, les voy a invitar a recordar varias cosas. Simón, que es Pedro,
ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles, porque Pedro fue el que habló con los gentiles. Entonces a los gentiles les recuerdo que Simón ya les habló. Y Pablo les habló a los judíos. Entonces dice, miren, ustedes ya están informados de lo que estamos hablando, pero quiero recordarles que esto se había dicho ya a través de los profetas. Y el pueblo dice, ¿y dónde estaba escrito eso? Y yo tuve que buscar Jeremías. Jeremías, el capítulo 12, verso 14 al 17. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos. Y aquí comienza un relato que muy interesante, porque los apóstoles están tomando este ejemplo para decirle a este auditorio: Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo, es decir, gente que no estuvo autorizada vino a meterse a dañar el mensaje que les hemos dado. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Dice, miren, estos malos judíos que no quieren aceptar a Jesucristo están metiendo otra vez en la cabeza diciendo que tienen que circuncidarse porque si no, no son salvos. Les anticipo, dice Jeremías, y ahora están repitiendo los apóstoles esta expresión, la siguiente: y después que los haya arrancado, dice el Señor, yo voy a lidiar con ellos, yo voy a tener mi tiempo con ellos, volveré y tendré misericordia de ellos. No se asombre que los voy a perdonar. ¿Ustedes han oído en Apocalipsis de los 144,000? Se refiere a eso. El Señor un día los va a perdonar por renuentes, por mala sangre, diríamos nosotros, ¿no? Metidos haciendo lo que no debe, pero el Señor tiene paciencia, pero los va a sacar de allí y luego los va a tomar otra vez y los va a perdonar. Y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Seguimos. Y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Estos judíos que se quedaron cuando Moisés fue a tomar las tablas de la ley, se equivocaron y construyeron el becerro, Baal, y enseñaban a la gente a adorar a Baal, habiendo tenido el temor de Dios, se olvidaron, se metieron allá. Dice, todo eso yo no me he olvidado, dicen los profetas, que esta gente fue la que hizo así. Cuidado hoy en día, estos que fabrican ídolos y alaban a Jehová a la vez, les provoquen confusión. Eso les dice Jacobo, y les está llamando la atención. Cuidado, dice, aquí hay gente infiltrada que está mezclando las cosas. Entonces yo me quedé revisando el material, digo, ¿qué cosas? ¿Será que se escribió para este tiempo también? Hoy hay gente en lo que llamamos un sincretismo, es decir, en una mezcla de costumbres y de ritos, gente que alaba a Dios con la boca, que invoca a Dios pero hace el mal. ¿Saben quiénes hacen eso? Los sicarios. Piden que Dios les bendiga en el trabajo que tienen que hacer ese día. Usan la Biblia, invocan a Dios. Esto que Jeremías estaba anticipando. Adoran a Baal, es decir, a un ídolo de mundo pagano, invocando el nombre de Dios. Total mezclados, totalmente perdidos. Y Jacobo dice, cuidado, y estoy reclamando esta profecía de que viene de Jeremías para que ustedes estén advertidos que esto puede pasar. Sigamos. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Y sin embargo, si es que persisten y son necios, con el Señor no se juega. Dura cosa es caer en manos de su Señor. El Señor tiene inmenso amor. Él quiere que todos se salven. Menos mal no está en nuestras manos el calificar quién se va a salvar, quién no se va a salvar, porque si no, fritos. Si pasan por nuestro juicio, algunos no entran.
Gracias a Dios no es así. El amor de Dios es maravilloso, inmenso, inmenso. Pero ¿cuál será el límite de Dios para que Él escriba y diga esto? La idolatría. Es decir, el dejar a Dios de lado o en su nombre pretender hacer cosas de mal. Yo no puedo invocar el nombre de Dios y estar haciendo cosas que los ídolos pueden estar guiando para que se haga en mi vida, en el país, en una institución, en la iglesia, donde sea. Se pueden infiltrar estas corrientes, de manera que poniendo los ojos en la cruz, nosotros podemos tener la guía y el camino verdadero. Si dejamos de ver a Jesús, nos vamos a ir por caminos laterales y decimos que somos cristianos. Este es el mensaje que da el profeta Jeremías. El verso 20 de la lectura de Hechos 15 dice: sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación, de ahogado y de sangre. Otra vez tuve que hacer un alto, dije, a ver, vamos a entender bien qué es lo que están queriendo decir con esto. Esto de estar viviendo en la contaminación me saltó enseguida como un resorte el recuerdo de Daniel. Daniel, el profeta. Ustedes se acuerdan que él fue uno de los jóvenes que Nabucodonosor se llevó a Babilonia, los llevó secuestrados. Ahí estaba Daniel. Y Daniel no se resistió, se fue. Era un joven brillante, igual que sus compañeros. Pero dice la palabra de Dios, Daniel 1:8. Busquémosle, Paulito. Daniel 1:8. Dice algo que lo distingue a él, pero que para nosotros es oro puro esta mañana. A ver si lo tenemos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí hacemos un alto. La costumbre del pueblo judío para honrar a Dios era celebrar sacrificios. Y estos estaban permitidos. Pero recuerden que había una normativa, pero estricta, para poder hacer los sacrificios para Jehová. Primero, si usted tenía un cordero, ese cordero no debía tener nada de falla. No podía tener el cachito torcido, patojo, no podía escogerse porque la lana estaba podrida. No. Ese borreguito, ese corderito tenía que ser perfecto, porque esa era la ofrenda que el Señor quería. ¿Qué querían decir con esto? Que no son las obras lo que no vale lo que hay que darle a Dios. Hay que darle lo valioso, lo mejor. Y entonces el pueblo judío respondía a esto y había un inspector. Cuando llegaban al atrio de los sacrificios, él llegaba y ponía su cordero ahí y le examinaban. Como un veterinario viendo que esté perfecto. Si este sí califica, llévelo al sacrificio. Lo primero era la selección del animal. Segundo, ese sacrificio tenía que mostrar que se derramaba la sangre del animal. Lo degollaban y vertían la sangre con la cual había la señal y la manifestación de un perdón. Y hasta se marcaban con la sangre. Decían, ahora entonces el sacrificio ha sido perfecto. Tercero, ese animal tenía que ser suyo, no comprado. Usted tenía que haberlo criado, usted tenía que haberlo cuidado, usted tenía que haber vigilado que no se magulle, que no se golpee, que no le pase nada, porque ese era el sacrificio perfecto. Entonces, cuando yo voy a hacer un sacrificio al Señor, decían los judíos, yo no puedo ir donde mi vecino, préstame el tuyo que está bonito, porque no era tuyo. Y había gente que certificaba, obviamente, que ese cordero había sido crianza propia. Con mi esposa
Byron, Normita, visitamos una vez Pedro Moncayo, estuvimos por Pedro Vicente Maldonado, en una finca donde unos hermanos en Cristo criaban los cerdos. Y habían, tal cuidado, eran unos robustos, parecían gringos, todos lindísimos, ¿no? Y eran los mejores para poder hacer los embutidos y toda esta cosa. Pero veíamos que era un cuidado esmerado, la comida, el cuidado de salud, todo. Y yo me imagino que también en esta época había un cuidado y un celo enorme, porque este es para Jehová. Lo estoy criando no para la Navidad, lo estoy criando para entregarlo en el altar al Señor. Nacen aquí algunas reflexiones. Cuando tú tienes un hijo, no lo vas a entregar a otro para que te lo críe. Tú tienes que criarlo con celo santo, porque un día tendrás que dedicarlo al Señor. ¿Te acuerdas de Samuel? Ana, su madre, no tenía hijos, le pidió al Señor: Señor, dame un hijo, porque yo lo quiero tener un hijo. Y fue tan abierta ella en su deseo que le dijo: y cuando nazca, Señor, si tú me lo das, lo voy a entregar para tu servicio. Está loca esta mujer. Si Dios le va a dar un hijo, ¿cómo lo va a entregar? Y eso fue lo que hizo con Samuel. Y ahí está la historia. Lo mejor que Dios te da es para Él. Y este era uno de los momentos más apetecidos para la gente cuando llegaba al templo y entraba al atrio de los sacrificios. Primero que le califiquen, que se certifique que era tuyo, que era lo más querido, lo más cuidado y lo más hermoso. ¿Para qué? Para desangrarlo. Porque esa sangre dedicada al Señor tenía que ser hecha en ese altar dedicado a Dios. Porque había otro problema. Habían muchos que profesaban otras costumbres, especialmente paganas, que también sacrificaban y derramaban la sangre, pero dedicada a su ídolo. Eso no valía, no servía. Y también se reprochaba otro hecho, que algunos preferían ahorcarle al animal, desnucarlo, eso no valía, porque no derramaba la sangre. O lo ahogaban y lo mataban. Esos no son sacrificios aceptos. Los judíos decían y reclamaban: esto no se puede aceptar como un sacrificio. Hoy en día, por ejemplo, comemos el cuy. ¿Saben cómo lo matan? Tan rico que es. Lo desnucan, ¡pum! No es que le desangran, no, un golpe en el cuello. Ese, por ejemplo, no pasaría pues con los judíos, porque no es de buen sacrificio. Repitamos el versículo anterior que tenemos de Hechos, capítulo 15, verso 20. Porque comienza una escuela de enseñanza doctrinal para el pueblo de Dios, en donde va a decirles que, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Saben por qué? Porque la comida de Nabucodonosor había sido ofrecida a los ídolos. Y qué rica comida debe haber sido en el palacio. Pero el Señor dijo: yo no me voy a contaminar, ni con la bebida, ni con la comida del rey, porque está dedicada a los ídolos. ¿Por qué oramos antes de comer? Porque está dedicado al Señor, porque Él es el proveedor, porque debemos reconocer que es comida bendecida por el Señor. ¿Se acuerda de Hechos en donde Pedro vio el lienzo que bajaba con todos los animales? Ya no había restricciones y el Señor dice: es que todo esto está bendecido por mí, cómelo. Y nosotros damos gracias por la comida que el Señor da. Ahora, el concepto aquí era que no debía estar contaminado a los ídolos, ni tampoco de fornicación. ¿Saben por qué?
porque habían cultos paganos en donde la prostitución hacía sacrificios y también entregaban comida y sacrificaban los corderos y hacían todo esto. Todo eso no sirve. Cuando es producto de una liturgia satánica, no sirve. Los satánicos derraman sangre. Trabajábamos en Borbón en un programa que ustedes conocen donde yo estaba involucrado y una Navidad me quedé allí en Borbón para saber de las tradiciones y cómo era la cosa. El pase del niño, sincretismo puro. A la pura usanza de la Iglesia Católica se pasaba en una sábana un niño en el medio, cogido 4 puntas, y la gente pasaba por el pueblo y tiraban dinero para hacer la misa del niño. Y caía el dinero, ¿no? Y toda la gente alborozada porque era toda una fiesta. Terminó eso y esa misma gente se reunía en otro lugar y yo seguía atrás mirando a dónde se iban. A celebrar una santería. Degollaban gallinas, regaban la sangre y el niño estaba en el medio. Un sincretismo religioso pecaminoso, totalmente desnaturalizado. Pero como se hacía en el nombre del niño, ya parecía que todo estaba normal. La sangre que se derrama en ídolos no sirve. Doy un salto un poquito más allá. La sangre de Jesús es el nuevo pacto, porque Él derramó su sangre para que tú y yo seamos declarados limpios en su presencia. Esa es la única sangre que sirve. No hay otra sangre. Porque ya no se necesita el cordero, ya no se necesita la ceremonia del mejor animal. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es lo que vuelven a repetir los apóstoles y están diciendo, miren, que no sea de ídolos, que no sea de fornicación, que no sea ahogado o ahorcado. Eso no sirve. Y de sangre dedicado a otros ídolos, tampoco. No sirve. Y este era el mensaje que en pocas palabras pone aquí a los apóstoles de pie y decir, miren, esto es lo que hay que observar, esto es lo que va a distinguir a la nueva iglesia. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. 1 Corintios 10:20. Vamos al Nuevo Testamento. Y allí vamos a encontrar esta declaración. Pablo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Gente que no conoce a Dios, hace sacrificios, pero los hace a los demonios. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ni siquiera hay cómo aceptar una invitación a una de estas cosas, porque usted es partícipe de eso. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y si usted sabe que hay una comida contaminada porque ha sido dedicada a la mama negra, por más rica que sea la chuchucara, no vaya. Porque usted no puede aceptar cosas que no estén dedicadas al Señor. Donde usted con libertad diga, Señor, gracias por esta comida que tú das. El trabajo que yo tengo se traduce en la inversión de comprar comida que yo la dedico delante de ti, Señor, porque tú eres el proveedor, si no, no la tuviera. Pero observemos con detalle que esto puede ser también contaminado y puede ser servido en otros sitios. Prostíbulos, cantinas, lugares en donde obviamente no se alaba a Dios, aunque esté el cuadro de la Virgencita y el de Jesús ahí al lado. Aquí se pone hasta en los buses. Y eso no significa nada. Hemos dicho varias veces que la circuncisión que vale es la del corazón. Ahí es donde Dios tiene que trabajar con nosotros. Y entonces la enseñanza que está dejando el apóstol Pablo es trascendental. Va a decir también en este capítulo algunas cosas interesantes. Yo decía el verso 23, que es el que me
impactó porque la ubicación de la gente que estaba allí era muy grande, porque esta gente estaba en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Y a esos hermanos estaba dedicado todo esto. Son los que están terremoteados ahora. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Los huesos hablando, la muerte rondando, pero el testimonio de Jesús sigue en pie. Hay hermanos en Cristo que han fallecido ahí, predicando el Evangelio, pero tienen la seguridad de vida eterna. Hay gente que no la tiene. Y eso es sumamente grave. Cuando no se entiende que hay que nacer una sola vez, 2 veces para morir una sola vez, entonces no se entiende la palabra de Dios. Yo nazco porque vine en el vientre de mi madre, pero nací cuando acepté a Cristo. 2 nacimientos. Y cuando muera, será que este cuerpo muera, pero mi vida eterna sigue. Es al revés. Cuando yo nazco una sola vez del vientre de mi madre y no acepto a Jesucristo, tengo doble muerte, la terrenal y la eterna. El mensaje es muy claro. Los apóstoles se enojaron cuando no les entendían. Decían, pero ¿qué más? Porque habían estado con Jesús. Eran testigos fieles de que Jesús había hablado. Y el día de hoy no tenemos a Jesús, pero tenemos evidencia. Les he dicho yo que estoy borroneando algunas cosas de mi vida, porque como médico y como profesor en medicina y estar metido en todas estas actividades, escucho todos los días que la medicina está basada en evidencias. Y la medicina tiene que tener evidencias, si no, no vale. Eso es cierto. Pero yo estoy diciendo del otro lado, mi fe basada en evidencias. Porque el Señor me ha dado evidencias de que con mi fe he logrado vivir cosas que no las puedo explicar. Es Dios el que hace el milagro. Es Dios el que cambia la vida. Es Dios el que hace la luz. Es Dios el que llega a dar entendimiento de las cosas que a veces son tan abstractas que uno dice, pero no entiendo. Pero es el Espíritu Santo que ve iluminando. Cuando veo la palabra de Dios tan clara y veo la narración que corresponde a los hechos reales y que el día de hoy se siguen cumpliendo, no queda más que decir, Señor, esto es evidentemente palabra de Dios. Y a veces uno lucha con eso. Y a veces uno está retorciéndose porque no quisiera que esté escrito eso. Pero es palabra de Dios. No se va a borrar. Está ahí. La única sangre que limpia de todo pecado es la sangre de Jesús. Hay perdón por la muerte de Jesús, por su sangre derramada en la cruz. Eso lo cantamos y esto es lo que decimos. Van a aparecer nombres extras que de ahora en adelante significan mucho en la predicación. Porque cuando vamos en una misión, y ahora que vamos al Puyo, estamos nosotros metidos con este mensaje adentro, queremos visitar una población que a lo mejor muchos no la conocen de los que vamos, y el Señor nos va a dar contacto con gente. Pero vamos en compañía del Señor, obviamente. Y segundo, es importante que vayan acompañados. Pablo dijo, vamos a ir de 2 en 2, un modelo bíblico interesante. De ahora en adelante vamos a ver a Pablo acompañado por Silas. Y vamos a ver que aparece Judas, no el Iscariote. A este le llamaban Barsabás. Este es otro Judas, es uno de los apóstoles que prosigue con la misión. El otro se despanzurró y se ahorcó y se murió. Ya quedó atrás, ese no es. Porque en la lectura tenemos que contextualizar bien. Este es otro. Y se van a ir sumando de pareja en la misión de compartir el Evangelio. Y no hay cosa más hermosa, mis queridos hermanos, que cuando usted habla seriamente del Evangelio con una persona, usted pueda dejar todo lo demás de lado y solo enfrentar a Jesús con esa persona. ¿Sabe que Jesús, y de esto tengo que hablar un poco más luego, no le gusta la multitud?
No es que parado en el monte dijo, todos son salvos, váyanse. No. Dios ha permitido que Jesús tenga relación personal. Y déjame decirte que Él nos conoce, uno por uno, y sabe de nosotros. Solo así se explica el diálogo con la mujer samaritana. Y Jesús procura tener el tiempo con cada uno. No es un Jesús que se esconde ni que por azar, no, el Señor sabía. Judíos y samaritanos no se llevaban, pero Él propuso en su corazón que Él ya había visto a la mujer samaritana. Y fue y le esperó en el pozo de Jacob. Y ella reaccionó y dijo, ¿cómo así un judío viene a hablar conmigo? Es que Jesús es así. Y yo te puedo decir que en muchas ocasiones he escuchado el testimonio de gente que dice, Jesús me ha perseguido. El chofer me habla de Jesús. El profesor me habla de Jesús. El vecino me habla de Jesús. Estoy acosado. Cuando el Señor te pone en su mira, te va a aparecer noche y día, hasta que tú entiendas que Él es tu Señor. Y este es el mensaje que queremos dar. Y este es el mensaje que queremos confrontar con la gente. Podrá seguir con su profesión, su negocio y todo, pero si no encontró a Jesús, no ha tenido el encuentro vital para nacer 2 veces, morir una sola vez. Cuidado con contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Los apóstoles, después de este primer concilio, pidieron eso. Escuchen a los profetas. Cuidado con contaminarse. No se contaminen. No les pido, dice el Señor, que los quites del mundo, sino que los libres del mal. En este mundo tenemos que movernos, caminar, pero nuestro caminar debe ser mirando a la cruz, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, con una coherencia de manera que se ratifique. Ya hemos mencionado, ¿no?, que es importante hablar, pero con los actos hay que demostrar. La fe sin frutos no sirve para nada. Y nosotros como cristianos tenemos que dar muy buenos frutos. Siloé ha sido la muestra del amor de Dios después de la pandemia. Por eso estamos aquí. Un poco extrañando al resto de gente que no se quiere congregar, pero llegará. El Señor toca corazones. Este fin de semana, 40 valientes hermanos estaremos invadiendo el Puyo. Con fe, porque el Señor es el que mueve, hace y pone los desafíos. Satanás es el gran opositor, acuérdense. Se baja la llanta, le da mal de estómago, se siente con fiebre, 1000 de cosas inventa. Protejámonos en el nombre del Señor, orando unos por otros. El día martes en la noche estaremos enviando ya el link para comunicarnos con todos los que vamos a estar viajando y darles las últimas instrucciones. Pero la misión es esta: ir y predicar de la sangre de Jesús, que es la que limpia de todo pecado, y cuidarnos de no contaminarnos. Exagerado el ejemplo que voy a poner. Yo no puedo predicar en el Puyo a la noche y de mañana me encuentran borracho. Terrible, terrible. La integridad en la vida cristiana demanda mucho. Pero lo mismo puede ser si es que usted estuvo en una campaña en la noche y en la mañana está de rompe con su mujer o con su marido. Igual que el borracho. Su corazón debe estar guardado. El amor de Dios es maravilloso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por poderla entender, por recogerla como nuestra, por hacer de ella nuestro patrón de vida. Guárdanos en tu mano, Señor. Protege nuestros pasos. Que todo lo que hagamos y digamos
tenga un olor fragante y suave, porque tu gracia está con nosotros. Gracias, bendito Padre, por el mensaje que viene del cielo. El sacrificio perfecto es Jesús en la cruz. Y yo lo recibo, Señor, y nuevamente alabo tu nombre, porque Él ha sido quien me ha dado el paso para la vida eterna y la nueva vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida caminar, me basta su fidelidad. Cada paso en mi andar, No importa a dónde llevará, por probar su fidelidad. fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.